Luego de mucha espera, Apple finalmente ha lanzado iOS 18.0.1, el cual viene a resolver muchos de los problemas que vimos cuando llegó iOS 18 de forma oficial, y en este video te estaré contando todo lo nuevo, así que comencemos. Comencemos hablando de la parte más importante para muchas personas, y es que iOS 18.0.1 trae varias mejoras en la parte del desempeño, ya que Apple está corrigiendo un error con la parte de la asignación de memoria, de la parte del RAM. Así que si tu iPhone estaba teniendo problemas de desempeño, quizás la batería no le duraba mucho tiempo, pues ahora con esta actualización Apple busca resolver ese problema. De igual forma, si eres una persona que estaba esperando para no actualizar iOS 18 luego de escuchar que han habido tantos problemas con esta actualización, pues quizás ahora con esta actualización puede ser el momento para que actualices finalmente tu teléfono a iOS 18 y puedas disfrutar de todas las nuevas funciones que trae esta actualización, ya que los problemas de desempeño y de memoria se han resuelto. Pasemos ahora a hablar de los iPhone 16, y es que iOS 18.0.1 viene a resolver un problema que muchas personas se dieron cuenta a la hora de utilizar el control de cámara que está en la parte inferior de estos teléfonos, ya que si tocabas este botoncito un poquito, pues como que se desactivaba el nivel de táctil de poder detectar tus dedos en esta parte de la pantalla. Pues ahora finalmente con esta actualización Apple viene a resolver ese problema para que en los iPhone 16 pues obviamente no tengas problemas a la hora de interactuar con la pantalla, aunque estés agarrando el teléfono por la parte del control de cámara. En realidad es absurdo que Apple le haya tomado prácticamente 2 semanas para resolver este problema en sus más recientes teléfonos, porque afectó un poquito como que la expectativa de estos nuevos equipos de Apple. Así que ahora finalmente con esta actualización se ha resuelto ese problema. De igual forma, Apple promete que ahora con esta actualización la parte de poder grabar videos con la cámara ultra angular o la cámara ancha en 4K, supuestamente cuando los teléfonos grababan con esta cámara se congelaba y se reiniciaba el teléfono, pues ahora se ha resuelto ese problema. En mi caso con mi iPhone 16 Pro Max a veces se me cerraba la cámara, realmente estaba teniendo ese problema, así que estoy bastante feliz de que ahora con esta actualización se ha resuelto ese problema. Sin embargo, el cambio más importante para mí de iOS 18.0.1 es que también esto está aplicando para las iPad con iPadOS 18.0.1, y es que ahora finalmente luego de 2 semanas en el mercado Apple ha lanzado esta actualización para las iPad con el procesador M4. Así que cuando llegó esta actualización para estas tabletas, algunas reportaron de que estaban teniendo problemas, de que hasta no volvían a volver a subir cuando se empezaba esa actualización. Pues ahora con esta actualización Apple resolvió ese problema, así que luego de 2 semanas sin que las personas con la tableta más cara de Apple no pudieran tener acceso a la actualización de iPadOS 18, ahora finalmente está disponible para estos usuarios. En realidad es bastante preocupante que Apple le haya tomado tanto tiempo en actualizar esta versión de iPadOS 18 para que las personas con la tableta más costosa de Apple pues tengan acceso a esta actualización. Realmente me preocupa un poco, pero ya veremos qué estará pasando durante las próximas semanas si finalmente Apple resuelve todos estos problemas de iOS 18, porque yo creo que la compañía como que sufrió un poquito con esta parte de la inteligencia artificial y el lanzamiento de los iPhone 16, y quizás tuvo algunos percances en la parte del desarrollo de esta actualización para otros equipos. Otro error que busca resolver iOS 18.0.1 es que en la aplicación de mensajes, si enviabas una carátula del Apple Watch para poder compartirla a otra persona, una función que llegó hace ya bastante tiempo en la versión de iOS, pues si contestabas a ese mensaje con esa carátula de reloj, pues se reiniciaba la aplicación de mensajes y podías perder como información de ese mensaje que estabas escribiendo. Pues ahora con esta actualización se ha resuelto también ese problema. Además de todas estas mejoras, Apple también anunció algunas mejoras en la parte de seguridad, y es que como vemos aquí, al parecer en la aplicación de mensajes, si comenzabas a grabar un mensaje de audio para poder enviarlo, pues al parecer el micrófono comenzaba ya a recopilar tu voz antes de que apareciera el iconito naranja en la parte superior que te deja saber que el micrófono se está utilizando. Así que Apple resolvió ese problema, y también hubo como una situación con la parte de las contraseñas, ya que se utilizaba la función de que el teléfono pueda leer la información, algo que es perfecto para las personas que tienen algún problema visual, etcétera. Pues al parecer Apple estaba como leyendo también las contraseñas que se tienen almacenadas en la nueva aplicación de contraseñas. Así que Apple también resolvió ese problema de seguridad ahora con esta versión de iOS 18.0.1. Luego de contarte sobre todos los cambios que trajo iOS 18
18.0.1, hablemos ahora del futuro de lo que estaremos viendo en las próximas semanas y en los próximos meses. Y es que ya estamos en el mes de octubre, así que todo parece indicar que en algún momento, ya sea a mediados de octubre o a finales de octubre, estaremos viendo el lanzamiento de iOS 18.1, la primera gran versión luego del lanzamiento de iOS 18. Con esta actualización, Apple no tan solo estará trayendo las funciones de inteligencia artificial a los nuevos iPhone 16 y a los iPhone 15 Pro para que tengan, por ejemplo, las herramientas de escritura, como también la nueva interfaz de Siri, así que eso estará llegando muy prontamente. Pero si no tienes un teléfono nuevo o por ejemplo el iPhone 15 Pro en adelante, pues como quiera estaremos viendo otras mejoras en iOS 18.1, especialmente en la parte del centro de control. Ahora finalmente vas a poder colocar un atajo directamente del Wi-Fi, de los VPNs, como también una mejoría en el widget de conectividad en este centro de control para que tengas un poquito de más de opciones a la hora de personalizar esta nueva área en tu dispositivo. Ya yo en este canal hice un video bastante completo de todo lo que estaremos viendo en iOS 18.1, como también lo que se espera que veamos en iOS 18.2, que debe estar llegando en algún momento en diciembre, como también lo que estaremos viendo en punto 3 y en punto 4 en algún momento en el 2025. Así que te dejo este video aquí, como también en la parte de descripción de este video, para que lo puedas ver después de este video y te enteres de qué estaremos viendo en el futuro cercano en iOS 18. En realidad, como mencioné anteriormente, es bastante preocupante y como extraño que Apple haya tomado tanto tiempo para actualizar esta versión de iOS 18. Anteriormente, con pasadas actualizaciones, Apple fue un poquito más rápido en actualizar y corregir estos errores que suelen llegar inicialmente cuando llega esta versión grande de iOS, pero parece que esta vez le tomó un poco más de tiempo a Apple. No sabemos si quizás tiene los ingenieros un poco ocupados en la parte de inteligencia artificial, porque eso también estará llegando muy prontamente, o quizás tuvo algunos problemas con la parte de los iPhone 16 y su lanzamiento. Pero lo bueno es que aunque llegó tarde, ya finalmente ha llegado esta actualización para resolver algunos de los problemas de iOS 18 y darle un poquito más de confianza a las personas de actualizar su dispositivo a esta versión para que puedan disfrutar de todas las funciones que trae esta actualización. Y con ese último detalle te he contado todo lo que vimos en iOS 18.0.1, como también te conté lo que estaremos viendo en el futuro cercano con iOS 18. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios si ahora finalmente estarás actualizando a iOS 18 o si eres del grupo que estaba teniendo problemas de los que mencioné aquí en este video. Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.